Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Iván de la Lanza y en nombre de WRI México les doy la más cordial bienvenida a esta revolución sostenible que tiene como objetivo activar el diálogo multisectorial para la identificación de problemas prioritarios y posibles líneas de solución consensuadas a través de una oferta digital, paneles de alto nivel, conversatorios y mesas sectoriales que permitan posicionar e impulsar procesos de economías bajas en carbono, resilientes y equitativas. Como parte de la semana de la movilidad, en esta sesión abordaremos el tema de gestión de oferta y demanda ante nuevas condiciones, necesidades y preferencias, misma que será moderada por Liliana Pereira, líder de operaciones en América Latina de STIR. Antes de darle la palabra a Liliana y presentar a nuestros panelistas, queremos agradecer el apoyo de nuestros organizadores aliados, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Embajada Británica de México, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, la Iniciativa Climática de México, The Climate Reality Project, Universidad Autónoma Metropolitana, Fondo Mundial para la Naturaleza, y claro, agradecer también el apoyo específico para esta Semana de la Movilidad de la Asociación Mexicana de Movilidad y Transporte, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP, de Mujeres en Movimiento, de la Red CIMUS, de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, la MAM, y de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. En la parte superior derecha de sus pantallas verán unos botones a través de los cuales podrán hacernos llegar sus preguntas. Les invitamos a seguir nuestra conversación en las redes sociales usando los hashtags Revolución Sostenible, Build Back Better y Movilidad. No queremos dejar pasar la oportunidad de invitarlos a participar en dos importantes convocatorias. El primero es el Premio ROS para ciudades, premio mundial que celebra y destaca iniciativas y proyectos que abordan tanto la crisis climática como la desigualdad urbana y que enseñan cómo se puede vivir y prosperar en un clima cambiante. Se otorgarán $250,000 al proyecto ganador y $25,000 a cada uno de los 4 finalistas. Estamos buscando ciudades con proyectos transformadores. El registro de proyectos está abierto hasta el 7 de julio. Y bueno, pues están muy a tiempo para poder entrar. Para mayor información, consulten priceforcities.org, por favor. Y el segundo tema que quisiéramos no dejar de mencionarles es, en esta Semana de la Movilidad nos emociona muchísimo lanzar el reto de innovación en movilidad y COVID-19 en colaboración con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, con el apoyo de FedEx. Este reto principalmente busca soluciones en 5 temas apremiantes en movilidad y espacio público, que son parte de lo que vamos a ver hoy aquí: gestión de la demanda de viajes, transporte público colectivo, movilidad activa y alternativas de transporte sustentable, sostenibilidad financiera del transporte público y gestión del espacio público. Así que retamos a todas y a todos a que activen la creatividad en beneficio de nuestra ciudad. Los retos realmente que enfrentamos son grandes y necesitamos las ideas de todas y todos muy frescas y muy innovadoras. Entonces, para conocer más, pues por favor visiten el sitio de www.wriwasoku.com. En nuestras redes podrán encontrar más información al respecto y tienen hasta el 10 de julio para registrar sus propuestas. Quisiera darles un mensaje, si podemos pasar a la siguiente diapositiva también, pero es que la crisis sanitaria actual, y como lo hemos visto, nos da la oportunidad de replantear el sueño de la visión urbana en ciudades para los próximos 30 años, ¿no? Esto es escoger entre seguir con una visión ilusoria, exclusiva y absurda que se nos ha planteado desde los supersónicos con autos voladores autónomos, o cambiar por una visión más realista, construida colectivamente con calles y espacios públicos para todas y todos, ¿no? Esta visión, además, no requiere de grandes avances tecnológicos, sino por el contrario, de innovación social y participación social, utilizando todo lo que ya tenemos y literal, pues la tenemos a la vuelta de la esquina. Estructuralmente las calles y avenidas permanecerían iguales y solo que el espacio público pues se redistribuiría con la equidad y justicia que siempre hemos buscado, permitiendo mejorar la movilidad, la calidad del aire, la seguridad vial, la salud. Y lo mejor de todo es que esta visión también ya está siendo una realidad implementada en muchas ciudades hoy en día,
gracias a la pandemia de COVID-19 y tiene una gran posibilidad de transmisión y contagio a otras ciudades con acciones permanentes, ¿no? Parte de lo que hemos dicho en estos foros es que la nueva normalidad no solo requiere de medidas de aislamiento e higiene, sino también de una nueva movilidad, una que debe ser gestionada desde todos los sectores para promover los modos sustentables, seguros, limpios y con justicia social que en este momento son más que necesarios en nuestro presente. El reto que enfrentamos en este momento en movilidad es doble, ¿no? Por un lado, en el corto plazo debemos garantizar la movilidad de los sectores indispensables, aquellos que no pueden parar, sin que esto contribuya a una segunda oleada de contagios y en el mediano y largo plazo mantener lo más posible una baja demanda del transporte público para mantener las medidas de sana distancia, al tiempo que se ofrecen alternativas sustentables, seguras para movilizarse como rutas peatonales, transporte bajo demanda, ciclovías temporales, entre otras. Sin embargo, transitar a viajes individuales en automóviles, motocicletas o taxis por aplicaciones o otros servicios de transporte motorizado individual no son opciones, pues esto generaría mayor congestión y mayores emisiones contaminantes, escenarios en los que ya vemos que la evidencia muestra que se perjudica significativamente las posibilidades de supervivencia de una persona contagiada por COVID-19. Por lo anterior, la nueva movilidad de la nueva normalidad requiere una gestión desde el sector público y privado, compartiendo la necesidad, el interés y sobre todo la responsabilidad de tener una movilidad sustentable, segura, limpia, equitativa, inclusiva, accesible y con cobertura para todas y todos. Les invito entonces a que, como ya vieron aquí en la lámina, tenemos una dinámica en Mentimeter con el código 679984 y nos ayuden a responder 3 preguntas, ¿no? Si son obligatorios en sus ciudades o países los planes de movilidad para las organizaciones públicas y privadas, ¿no? Empresas, escuelas, etcétera. La segunda pregunta sería si su organización cuenta con un plan de movilidad organizacional en general para poder gestionar la responsabilidad de la movilidad que genera. La tercera sería si su organización cuenta con un plan específico que contemple medidas para la gestión del personal y su movilidad ante COVID-19 y el regreso a la nueva normalidad. Quiero presentarles a los panelistas. Si podemos cambiar a la siguiente lámina, por favor. Tenemos el honor de tener con nosotros a Leonardo Vázquez, subsecretario de Movilidad de Bogotá. Bienvenido, Leonardo, muchas gracias. Amílcar López. Gracias, Leonardo. Amílcar López, director general de Transporte Público de la Secretaría de Transporte de Jalisco. Leonora Pasos, directora de UITP para América Latina. Harriet Tregoning, directora de New Urban Mobility Alliance. Y Bernardo Baranda, director para América Latina del ITP. Cedo ahora sí la palabra, además, a nuestra gran moderadora. Muchísimas gracias, Liliana Pereira, líder de operaciones en América Latina de STIR. Muchísimas gracias, Liliana. Adelante. Muchas gracias, Iván, y una pues gran bienvenida. Veo que tenemos un número muy interesante de participantes y esto se da pues por la convocatoria y digamos que alrededor de estos temas pues hay tanto que discutir y comentar. Quisiera presentarme. Muchas gracias, Iván, por la introducción. Mi nombre es Liliana Pereira, lidero las operaciones en América Latina para STIR, una empresa de consultoría que trabaja en estos temas de movilidad, transporte y ciudades. Tengo cerca de 20 años trabajando en este tema, infraestructura, ciudades y transporte, y por supuesto para mí es un honor estar acá y sobre todo con los panelistas y las panelistas de lujo que tenemos hoy. Seguramente podremos tener una conversación muy productiva. Gracias, por supuesto, a WRI, a todas las organizaciones que han estado detrás de promover estos espacios de discusión, que son muy importantes para que todos los actores, tanto en el sector público como en el sector privado, como en el sector financiero, como en los temas digamos, de empujar cambios, podamos tener estos espacios, tener información adicional, reflexionar y luego desde nuestras propias canchas poder actuar, la sociedad civil, por supuesto, y me imagino que en el grupo de asistentes bien nutrido que tenemos hoy, tenemos personas que tienen todos estos backgrounds y que nos pueden ayudar a lograr cambios.
creo que, bueno, para mí también muy importante desear que todas las personas que están asistiendo hoy pues estén muy bien después del episodio de ayer en México para quienes se encuentran ahí y también, pues por supuesto, con todo el tema de salud que estamos viviendo. Creo que como introducción es pues un tiempo muy interesante para estar trabajando y estar actuando en este sector. Tenemos unos retos que pues indudablemente nunca antes habíamos enfrentado, unos dilemas que nunca antes habíamos enfrentado. Muchos de quienes estamos acá hemos dedicado parte de nuestra vida a promover el transporte público, a promover los sistemas de transporte masivo y hoy nos encontramos con unos dilemas muy interesantes de cómo poder hacer eso sostenible en el tiempo versus pues, los retos que estamos enfrentando ahora en la pandemia. Entonces, quisiera introducir la discusión con nuestros panelistas con una presentación que solamente como para poner un poco de contexto en las preguntas y empujarnos un poco a pensar un poco más allá tal vez de lo que hemos hecho. Y en eso quisiera invitar a nuestros panelistas un poquito como a invitarnos a pensar un poco más allá de lo que estamos haciendo hasta ahora. Entonces, como introducción, en este panel, como comentó Iván, vamos a tratar los temas de gestión de demanda y oferta y tenemos en nuestros panelistas representación de diferentes visiones y diferentes áreas de acción en estos dos temas. Entonces, por supuesto, y creo que en toda la introducción que se ha hecho a estos paneles, pues estamos hablando de Build Back Better, ¿no? Y aquí tenemos una oportunidad muy interesante tal vez de implementar, de hacer cosas que tal vez en el pasado hubiéramos pensado imposibles. Y efectivamente en este tema de gestión de demanda, pues muchos de quienes trabajamos en este tema son iniciativas, son cosas que queríamos hacer en el pasado y tal vez a pesar de que estamos enfrentando un momento muy difícil, se nos abre una oportunidad enorme de poder implementar cosas que antes hubiéramos pensado imposibles. Por otra parte, también es mi reflexión tal vez corregir ciertas cosas que de pronto pensábamos antes y ahorita quisiera introducir algunos temas para promover también esa discusión. Y si hablamos un poco de los temas de gestión de demanda, claro, hay diferentes términos para entender esto. Creo que para mí tiene mucho, gestión implica también influencia, cómo a través de ciertas medidas podemos influenciar comportamientos en diferentes sentidos y en este caso que nos ayuden no solamente a lograr ahora unos cambios y unas acciones en el corto plazo, sino también influenciar los comportamientos en el largo plazo. Entonces, quisiera que nos enfoquemos en estos dos temas, como en el back better y en estos cambios permanentes o en corregir cosas del pasado, y también en este pensamiento de gestión como una herramienta de influencia muy poderosa que tenemos a la mano. Como comentaba al principio, vamos a abordar la discusión con nuestros panelistas en dos áreas. En el tema de demanda y en el tema de oferta, y hay algunas preguntas dirigidas para empujar un poquito esta conversación. Creo que, como comentaba Iván al principio, también invitamos a todas las personas que están asistiendo a poner sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y también vamos a tratar de recoger algunas preguntas adicionales para nuestros panelistas. Entonces, creo, y ahorita voy a poner una interrogación gigante en el siguiente slide. Bueno, dejé de observar la presentación por alguna razón, pero en la anterior, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hemos escuchado hasta el momento? Entonces, hemos escuchado que en términos de gestión de demanda, lo que se está implementando en muchas de nuestras ciudades es una gestión de los horarios de viaje, digamos, hacer este esfuerzo por aplanar las horas pico de nuestros sistemas de transporte y esto a través de promover que en las empresas, en los sectores productivos, los horarios de entrada y salida de trabajo sean diferentes. Ahí hemos visto unas primeras medidas. Hemos visto también gestión de demanda alrededor de ciertos grupos que están empezando a autorizarse para volver digamos,
a su actividad, pero en unos desfases. Entonces estamos manejando horarios, estamos manejando grupos, estamos manejando ciertos modos. Ha habido también la, digamos, invitación y promoción vía muchas medidas para que las personas utilicen la bicicleta, viajes caminando en tramos cortos, etcétera. Y aquí empiezo también a introducir algunos temas de discusión. Creo que el tema de gestión de demanda en el pasado estuvo tal vez muy enfocado a cambios sobre todo de usuarios de automóvil que queríamos, digamos, traer hacia el transporte público. Y entonces también ahora estamos pensando, bueno, ¿quiénes son esos grupos a quienes queremos influenciar y con ciertos cambios de comportamiento? Estamos también pensando cuáles medidas de esa gestión de demanda son, digamos, aplicables al momento de transición y cuáles serán implementables o posibles de manera más permanente. Y estamos hablando de que para poder implementar todo esto, también tenemos que entender mejor y tal vez mejor de lo que hemos hecho hasta ahora, cuáles son esos patrones y comportamientos para identificar cómo los vamos a cambiar y cómo vamos a medir el impacto de esos cambios. Entonces, ahí hay unos temas alrededor de demanda. Anticipándome a la siguiente, digamos, ya empezar con las preguntas, yo lo que quisiera empujar a nuestros panelistas de hoy para que la discusión sea muy productiva es, por ejemplo, ya hemos visto el tema de horarios y entonces a lo que quisiera invitar es, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué otras cosas de lo que se ha implementado? Por supuesto, podemos hablar de lo que se ha implementado que ha sido exitoso, pero tal vez en estos temas de gestión de horarios, ¿cómo está funcionando? Si es que tenemos que monitorear diferente, si es que hay lecciones aprendidas sobre esa implementación que podemos considerar. Entonces, ahora vuelvo a ese punto. Entonces, digamos, ahí tenemos un paquete de temas alrededor de demanda, que será la primera pregunta a nuestros panelistas, y luego tenemos una segunda parte alrededor de oferta, que será la segunda pregunta. Entonces, aquí sobre qué elementos ya se han tomado muchas acciones y tal vez recogiendo acciones de muchas ciudades en este tema. Por supuesto, la limitación de ocupación de unidades, en particular en transporte público, ya es una medida que se ha visto en muchas ciudades, que es el 30, que es el 35%. Se han tomado medidas de restricción sobre el uso de las unidades de transporte público. Lo pongo entre comillas porque algo que en otras épocas de nuestras vidas se hubiera considerado sobre oferta, pues es justamente lo que está funcionando en este momento, una oferta bastante importante para evitar la aglomeración dentro de, en particular en vehículos de transporte público. También hemos visto medidas sobre rutas, hemos visto temas de horarios de operación de transporte público, de reconfiguración de buses y estaciones, de tarifas, etc. Entonces, aquí esto es lo que hemos visto y me permitía hacer como una introducción de decir, esto es lo que hemos visto y ahora sí pasamos a la siguiente. Y quisieran las preguntas que ahora voy a introducir, como decía antes, ¿qué más? ¿Qué de lo que no está en esta lista podemos hacer? Y tal vez qué de lo que ya está en esta lista podemos hacer mejor. Pensando en algunos de los puntos que conversé, la transición versus el largo plazo, etcétera, y por supuesto cada uno de nuestros panelistas podrá elegir cómo enfocar estas preguntas. Entonces, esa sería una introducción para provocar un poco de esa discusión de mi parte y con eso podemos pasar entonces a las preguntas. Entonces, como mencionó Iván, tenemos a nuestro panel a Leonora Pasos de UITP, también a Harriet de Numo y a Bernardo Baranda, y a ellos tres en este orden. Quisiera que nos ayudaran con algunos conceptos y temas sobre la primera pregunta. Entonces, la primera tiene que ver alrededor justamente de gestión de demanda, de esos cambios de comportamiento. Entonces, quisiera que nos contaran con su experiencia, con sus ámbitos de acción, qué políticas públicas o acciones, planes, etcétera, consideran que están siendo exitosos. Creo que nos podemos permitir, y ojalá algunos de ustedes lo puedan hacer, cuáles de ellos podrían ser más exitosos con tal vez algunos énfasis o algunos elementos adicionales para generar este tema de influencia, de cambios de comportamiento y que pueden aplicarse o bien en el contexto actual o bien pensando en este más largo plazo. Y por supuesto,
enfocarse en por qué los consideran exitosos y creo que en eso sería muy útil que tuviéramos una respuesta muy puntual. Entonces, creo que tenemos una intervención que podría ser cerca de unos 5 minutos por persona. Les agradecería no extenderse más de ese tiempo para que podamos cumplir con las otras partes de nuestro panel. Y dirigiría esta primera pregunta a Eleonora. Eleonora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y en 5 minutos quisiéramos tener tus primeras impresiones sobre esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, hola Liliana, muchísimas gracias por esta invitación. Inicio ya agradeciendo a WRI, en especial a la persona de Fernando Páez que me hizo llegar esta invitación, así que muchas gracias. Y para no extendernos más, ir directamente al punto que toca sobre demanda. Y creo que, como comentabas, el desafío de que siempre el transporte público estuvo luchando mucho por atraer nuevos usuarios. Creo que en este momento, exacto, este momento tenemos el desafío de mantener nuestra demanda, de atraer nuestro cliente, atraer quien ya es usuario del transporte público dentro de un escenario de un riesgo muy grande que estamos viendo, de tendencias. Evidentemente que hay tendencias regionales bastante distintas, pero hay un riesgo de pérdida de pasajeros. Evidentemente que en el caso de Latinoamérica creo que eh, influenciada de una manera estrondosa por los problemas económicos que vamos a enfrentar en los próximos años. Este impacto seguramente nos va a llevar ahí un tipo de recuperación, evidentemente en cada uno de los países un poco distinto, pero en un primer momento ya sabemos que tenemos un impacto económico con pérdidas de pasajeros. Entonces, ¿cómo atraer estos pasajeros? Sin duda hay un cambio en la sociedad, muy fuerte, que son tanto el teletrabajo, trabajo a distancia, y también la parte de estudios. Seguramente lo que sean universidades, escuelas para niños mayores, realmente va a traer una dinámica distinta en lo que van a ser esos padrones de viajes. Entonces seguramente vamos a ver esto reflejado, totalmente reflejado en el sistema de transporte. Y cuando yo creo que se ha hablado mucho de transferencia de horarios para influenciar la demanda, como se sabe, esto, no sé, debe hacer más de 20 años que se discute, mucho más de 20 años que se discute esto, y va y viene y es recurrente. Entonces, lo que hemos observado en los estudios de UITP es este desafío. En realidad alrededor de 25%, digamos, de nuestros padrones antiguos, no ahora post pandemia, pero lo que teníamos antes era alrededor de 25% de los usuarios, de los clientes, tienen la disponibilidad de cambio de horario. Los otros no, porque como se saben son viajes enlazados entre trabajo, escuela, o periodos o turnos de trabajo distintos. Entonces, eso, digamos, vamos a tener, por más que sigamos discutiendo, poca movilidad, pero sin duda va a ser un desafío tener una demanda y establecer esta demanda. Se va a ver evidentemente que hay una recuperación pues, después de la pandemia, como vimos en la apertura de muchas ciudades, pero ya se estima que estas ciudades no van a retomar por todos los distintos, incluso por el cambio de la sociedad, a sus estándares. Y estos 25%, creo que mencionaste una cantidad de medidas que más adelante también las volvemos a retomar, pero creo que una gran influencia a estos 25% que tienen la posibilidad de cambio, digamos, de su horario, de no tener que viajar en hora pico, está muy enlazado a un tema financiero. Así que pensar en descuentos para fuera pico, tratar, digamos, la tarifa de una manera, o penalizar, o en fin, pero sabemos que el padrón financiero, el estándar de tarifa, interfiere bastante en los viajes. Y evidentemente que en este momento cuidar de una manera muy profunda por todo el tema y el desafío económico que viene. Entonces, lo único que acrecentaría en el tema de esto de demanda sería, y evidentemente que como tengo más minutos aquí por mis cálculos, creo que realmente otro de los temas es, ya estamos perdiendo pasajeros y vamos a limitar todavía más esto.
hasta qué punto, el otro día incluso voy a repetir una frase de un otro experto que dice, a partir del momento que el transporte público no sea más transporte de masa, pierde el sentido. Y realmente pierde sentido principalmente en ciudades que dependen en América Latina de una manera muy profunda, y sabemos que el transporte también mueve las economías y que puede ser un mecanismo de recuperación para las ciudades. Entonces, para el tema de demanda, creo que me quedo por aquí. Gracias. Muchas gracias, Eleonora. Muy interesantes los puntos y creo que también empezar a adicionar tal vez cifras y todas estas investigaciones que han hecho en UITP y que están publicando muy interesantes y referencia para muchos sectores en el sector. Con esto creo que podemos pasar a Harriet a sus comentarios sobre la primera pregunta en términos de medidas en gestión de la demanda de viajes, que consideras exitoso, que se puede mejorar de lo que hemos visto hasta el momento. Y también creo que tenemos, la intervención de Harriet va a ser en inglés, pueden tenemos interpretación simultánea y pueden usar esta función para tener traducción quienes la requieran. Harriet. Thank you so much, Liliana. I think that already so much very useful information has been presented. I think that just to focus a little bit on Eleonora's point about the 25% of people who had a flexible schedule, I think in most cities with big transit systems, there's actually some amount of conversation going on between the transit agencies and the largest employers in those cities to talk about how they can work together to better manage supply and demand. And that might also mean growing that 25% so that where companies who weren't previously flexible on schedules could begin to be flexible, either by day, by time of day, even for hourly wage workers who might have shifts that start at a certain time, almost having to be flexible because the transit that's out there can't accommodate all the people who need to get on it. So I think flexibility is a hugely important word, and really looking to manage both the supply and the demand by having these conversations and spreading that peak of when people work. And in some cases, it might even mean, greatly expanding the shifts that are being worked, or greatly expanding the work day, so that you have a lot more capacity. In some countries and in some states and cities, there are formal transportation demand management programs that employers also participate in. So it seems like if you're talking to employers anyway, it would be great to talk about what they're currently providing as a benefit to employees. You want to have them not do so much on free parking and automobile incentives, but not also just transit at this moment. What about offering to pay for electric bicycles, or offering to buy them and allow the employee to pay for them over time? What about bike share memberships? Other things that might take advantage of the fact that you're having these conversations anyway with employers, and to have them be part of the solution for managing the demand. Obviously, telework is hugely important, and some of that is going to continue. So looking to expand how many people can participate in telework is going to greatly ease the demand issues. But it's also it's also true that other things, when I think about demand, I think about there's a push and a pull. One of the things that grows demand is to have safe infrastructure for that travel, and many cities are doing this temporarily, right? To add bicycle spaces that are dedicated and that feel safe.
Bogota and many, many other cities are doing a ton of that. And that's extremely helpful. Also for walking, doubling the space in the sidewalk, moving into the road for pedestrians, increasing those, that infrastructure enables what is a latent demand for that kind of travel to actually come into fruition. A lot of people have been biking for exercise during the shutdowns, and even more have had an interest in cycling, but have been concerned about safety. So I think those things are important. It's also, we have a supply and demand problem in bicycles themselves right now with kind of a global shortage, but I expect that to increasingly loosen as the supply chain problems get worked out and manufacturers happily respond to the increased demand for their product. I think it's also perhaps important to look, as Eleanor said, about fares. Right now, many of our bus systems, because of lack of contact, aren't charging any fares at all. And so transit systems are, I think in Latin America, you have much greater fare box recovery than in the US and Canada, for instance. But many of our transit systems are actually saying, we want to keep our customers, even though we don't have the capacity to serve them all. So the City of Los Angeles and LA Metro is actually contracting with VIA to run more flexible, on-demand service in smaller vehicles, especially during those times that they are not operating at all, right? The late night service that was historically of lower demand, but nevertheless essential. They're finding it much more cost effective to contract with smaller vehicles and on-demand service than to run the normal service that they were running pre-pandemic. So I think it's great when transit systems look at other ways to keep their customers, even while they don't have the capacity because of social distancing to be able to run that service in the same way. And so I don't know if others have examples of where that's happening, but I also think it works for micromobility. Some of our transit operators actually also own the public bike share systems, and there are things that you can do to encourage that and to expand those systems. So I think those are some of the ways in which demand is being managed in different places. But I, in particular, love the opportunity to talk to employers and see how important it is that they be part of the solution to this problem now and going into the future. Excelente, Harriet. Muchas gracias. Has planteado una cantidad de puntos muy interesantes que podemos ahora retomar. Creo que en particular hay alguna pregunta en el chat que vamos a retomar. Tiene que ver con algunos de los puntos que planteas sobre servicios más flexibles on demand. Y vamos a volver a ese punto. Y me gustaría que Amílcar también lo retomara ahora para su intervención en la siguiente pregunta sobre la respuesta de los sistemas de transporte. Con eso me gustaría entonces pasar a Bernardo y que nos contaras, Bernardo, en tu visión, qué medidas ves exitosas, qué más podemos hacer de lo que se está implementando hasta el momento. Sí, gracias Lili, gracias al WRI por la invitación. Bueno, yo creo que sí es muy amplio todo lo que es la gestión de la demanda, y ya mis colegas han comenzado a plantear algunos puntos muy interesantes, ¿no? Me parece que efectivamente, como dice Harriet, el push and pull o el empujar y jalar es súper importante. Ahora más que nunca, lo que no debemos de regresar es a la antigua, yo no le diría normalidad, sino a normalidad, en la cual pues somos muy ineficientes para aprovechar el espacio finito que tenemos en las ciudades, ¿no? Y obviamente todas las externalidades del transporte urbano, desde la contaminación, los siniestros de tránsito, el ruido, todo esto no es normal. Entonces, ahora con más razón debemos de empujar muchas
de las medidas de las cuales hemos estado hablando y de las cuales creo que ahora hay una oportunidad para hacer cosas más innovadoras para que no pase lo que ya estamos también viendo, por ejemplo, en algunas ciudades en China, en las cuales, aunque los viajes a pie y en bicicleta aún han aumentado, el uso del automóvil también ha aumentado y ha disminuido el del transporte público. Entonces, esto es muy grave, ¿no? Y tenemos que encontrar la manera. Yo veo dentro de las medidas, creo que de jalar a la gente o dar, digamos, de la oferta, creo que ahí ya empieza a haber algunas cuestiones interesantes. Ya se mencionó lo de las ciclovías, que además que bueno, que no se llamen temporales, sino emergentes, porque bueno, creo que se deben de quedar. Eso va a pensar que en Insurgentes se le iba a dar uno de los carriles, creo que antes de la pandemia era impensable. Creo que también se necesita desde luego toda la parte de lo que se ha venido hablando también en este foro de cómo fortalecer las opciones para el transporte corporativo. Es un segmento que es más o menos controlable, entonces se pueden hacer desde luego desde diagnósticos mucho más precisos, ver, digamos, que los empleadores efectivamente den opciones a todos los trabajadores, incentivar que a lo mejor lleguen ya sea en el transporte a través de camionetas, autobuses de la misma empresa, o también, si se puede, pues en bicicletas, y también ya sabemos que las bicicletas eléctricas abren mucho el rango de cobertura, ¿no? Y bueno, y dentro de esto también creo que el microtránsito puede tener un regreso, al igual que la micromovilidad, que de alguna manera no se ha acabado de explotar del todo bien, pero bueno, ya empezamos a ver en algunos casos, por ejemplo, en París, que la cantidad de uso de los sistemas de micromovilidad empieza a aumentar a niveles de hace quizás 1 año, 2 años. Obviamente todo esto hay que regularlo bien para evitar los problemas que hemos tenido. Pero bueno, yo creo que al final tenemos que entrarle al tema, tú lo decías al principio, a los automovilistas. Se había centrado mucho la discusión. Creo que sigue siendo muy relevante. No es fácil. Políticamente también sabemos que es difícil que se tomen medidas muy diferentes, pero definitivamente pues pensar en cómo gestionar mejor el estacionamiento, tanto en la vía como fuera de la vía, creo que sigue siendo de las maneras más poderosas de lograrlo. Yo diría que uno de los pocos buenos ejemplos en la Ciudad de México, digo, con sus cuestiones perfectibles, pero ha sido el programa de los parquímetros o de Ecopark, que ya ni siquiera tiene que ser a través de parquímetros, sino por aplicaciones, pero de alguna manera lograr que se gestione mejor el espacio y que alguien piense, no tenga tantos incentivos para llevar un auto y dejarlo estacionado 10 horas en la calle gratuitamente. Tenemos que encontrar maneras de también utilizar mejor el espacio en la calle, desde tal vez lo que se ha hablado, aunque que es difícil, pero lo de todo lo que tiene que ver con carriles de alta ocupación, ver cómo se puede mover más gente más que vehículos. Entonces, ¿por qué no pensar que los Constituyentes tenga un carril de alta ocupación para el para vehículos de varios pasajeros y transporte público, desde luego, ¿no? Y también, pues, lo que se ha venido hablando también desde hace tiempo es todo este tema de cargos por congestión, cuestiones así que hagan que, por un lado, el automovilista tenga menos incentivos de usar el auto, pero también, sobre todo, se puedan también obtener recursos para financiar el transporte masivo, ¿no? Creo que eso pueden ser algunas de las cuestiones, pero bueno, esto es a grandes, es como digamos para abrir y quizás podemos profundizar más en cada una de estas. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, temas súper interesantes y creo que todo lo que han mencionado de Leonora, Harriet y tú nos da paso a la pregunta para Leonardo.
porque han introducido también estos temas de, bueno, los incentivos y esta relación entre el sector privado y el sector público, es decir, cómo vía este trabajo en conjunto, creo que Eleonora lo llamó la conversación entre los empleadores y el gobierno de la ciudad. ¿Cómo puede, digamos, incentivarse estos cambios vía esta conversación? Y en el pasado el tema de gestión de demanda se entendió mucho y California Harriet, que lo tiene cerca, pues tiene muchísimos planes de gestión de demanda vía las empresas que ayudan a que sus empleados cambien sus comportamientos y que tengan más en cuenta las opciones que tienen disponibles. Entonces, con esto, Leonardo, te quiero preguntar, pues Bogotá ha estado en un proceso, digamos, de empezar a reabrir, de tratar de gestionar estos sectores. Y si nos pudieras contar, digamos, como en esta relación y los incentivos que puede tener el gobierno con los sectores productivos para lograr estas medidas de gestión y también, si te es posible, cuáles de estas tal vez pueden tener una siguiente etapa y tal vez reflexiones que nos puedas compartir sobre la experiencia de Bogotá en esto será muy interesante, Leonardo. Gracias, Liliana. Pues Bogotá ha hecho muchas cosas en cuanto a oferta y demanda, pero sí lo que más funcionó fue que nosotros teníamos una trayectoria en la cual se pedían unos planes de movilidad integrales a las empresas. Estos eran unos planes que en principio fueron, digamos, voluntarios para las empresas que pertenecían a algo que se llamaba la red Muévete Mejor que tenía Bogotá. Y cuando pasa esto del COVID, vemos la oportunidad y la necesidad, porque esto iba a ser una nueva forma de moverse, de pedir unos planes de movilidad segura que llamamos aquí en Bogotá. Los planes de movilidad segura permitieron conocer cómo se estaba moviendo la gente que tenía en principio pertenecía a una empresa, un sector formal. Esa es una parte que, digamos, puede funcionar muy bien para todas las demás ciudades, pero siempre tiene el sesgo de que hay muchas otras empresas que funcionan de manera informal y de las cuales uno no puede llegar a captar toda la información. Con la información que tuvimos de los planes de movilidad segura, pudimos organizar un poco esta oferta en términos de grupos, horarios y modos. Entonces teníamos la posibilidad de conocer cómo se iban a mover las personas. Nosotros dimos los horarios por tipo de actividad y empezamos a manejar un poco la demanda desde la obligatoriedad un poco de que no todas las empresas podían funcionar y reactivarse a la misma hora. Entonces aquí hubo 3 horarios, todos los esenciales en el horario normal, sea horas pico de la mañana y horas pico de la tarde. Luego vino un grupo de empresas que funcionó desde las 9 de la mañana hasta las 10 y luego todos los comercios y otros tipos de empresas menos esenciales después del mediodía. Eso ha permitido que Transmilenio funcione, digamos, un poco mejor, se aplane, como tú lo decías, un poco la curva y fomentar sobre todo el tema de los medios sustentables. Tenemos entonces las ciclovías temporales que ustedes ya conocen, 85 kilómetros adicionales a los 552 de ciclovías que hay en Bogotá, que han permitido que la gente empiece a cambiar y a pensar diferente. Nosotros hicimos una encuesta a esas personas que utilizaban las ciclovías temporales, cuando terminara la cuarentena, si iban a seguir utilizando bicicleta o si estaban pues, dispuestos a hacerlo, y más del 75% de la gente dijo que estaría dispuesta a hacerlo. Sí, habían unas condiciones que todos conocemos, seguridad vial y seguridad personal de los ciclistas. Aquí tenemos en algunas zonas problemas con esos temas. Y entonces tuvimos que tomar medidas prontas también en eso. Llegamos a sacar la nueva disposición en la cual la velocidad máxima en Bogotá es de 50 kilómetros por hora para, digamos, controlar un poco el tema de seguridad vial, que en Bogotá ha sido uno de los éxitos que se han hecho en las anteriores administraciones y queríamos continuar, pues teniendo más ciclos, más peatones, pues teníamos que bajar la velocidad de los vehículos. Es una de las alternativas que hicimos, que ha funcionado bastante bien. Hemos disminuido cerca del 45, 65, dependiendo pues de cómo se vea, las tasas de siniestralidad en la ciudad. Sobre todo en los 14 corredores más importantes, que es donde tenemos ciclorrutas.
También esos planes de movilidad han permitido evaluar cómo se va a mover la gente en el futuro, en esta anormalidad que llamó Bernardo o en esta nueva movilidad que se llama en Bogotá. Hemos tratado de evaluar cuáles son los modos a los cuales tenemos que darle prioridad. Todas las vías no podrían tener, digamos, una ciclovía permanente porque no es el modo más eficaz en esa vía. Entonces tenemos que darle prioridad al transporte público. Ahí ya teníamos carriles segregados, carriles para el transporte público de SITP zonal, y teníamos, pues, por supuesto, Transmilenio en otros corredores. Entonces, donde hay Transmilenio, tenemos casi en todos la posibilidad de hacer ciclovía al lado, porque serían dos modos complementarios, pero donde no hay Transmilenio, sino es un bus más pequeño, bus zonal, ahí teníamos que mirar porque competía directamente con la ciclovía. O sea, estamos analizando esos puntos para darle prioridad siempre al modo, como lo decía Bernardo, más sustentable posible, pero que mueva la mayor cantidad de personas. El auto, sí, en Bogotá es el último en el que pensamos, pero venimos tomando algunas medidas. Se quitó el pico y placa, que tienen en Bogotá la restricción vehicular por matrícula. Se quitó mientras tenemos estas menores ocupaciones del espacio público, pero ya estamos pensando en cuándo reactivarlo, cuándo volver a empezar con la restricción y ampliarlo, no solo en horarios, sino en modos. De pronto las motos, de pronto carga ya tiene, digamos, algunas restricciones que venían desde antes, pero estamos mirando como el complemento, como no solo uno de los actores, sino todos los que influyen. Entonces, creo que eso en general lo que venimos haciendo ha funcionado muy bien lo de los PIMS. Es digamos, un trabajo arduo, porque son más de 75,000 empresas que tenemos registradas. Eso significa mucha gente trabajando para analizar esto. Pero nos ha permitido ver viajes, cerca de 700,000 viajes registrados por las empresas, y en ciclovías tenemos hoy 380,000 viajes al día, que permite, pues, ver el éxito de esas medidas. Creo que es un poco como el contexto y el aprendizaje que tenemos en Bogotá. Leonardo, muchísimas gracias. Creo que también nos aportas elementos muy interesantes y tal vez, digamos, el impacto que ha tenido traer una historia de relación con las empresas y usar eso para, digamos, implementar las medidas ahora. Y creo que también, tal vez ahora para la sección de cierre, posterior a la intervención de Amílcar, me gustaría dejarte tal vez una pregunta sobre, digamos, todo el sector que nos está cubriendo y tal vez cuáles pueden ser consejos o ideas, digamos, para los sectores que están fuera y esos que van a venir en el proceso de incorporación a la vida productiva en las siguientes etapas de transición de la cuarentena. Entonces, algunas reflexiones de tu parte en eso serán muy interesantes. Muchas gracias. Y con esto podemos pasar a Amílcar, porque creo que introduciendo a Amílcar tu intervención, todas estas medidas de gestión de demanda, tal vez Leonardo tiene ambas perspectivas, ¿no? Las medidas de gestión y también la respuesta del transporte público. Tú estás a cargo de transporte público en Guadalajara y entonces cómo responder a todo esto desde la perspectiva de transporte público, los retos que se están enfrentando. Y creo que ahora en las preguntas de las personas asistentes hay una al respecto de cómo se puede transitar también a esto que comenta Harriet de sistemas más responsivos, digamos, más flexibles. Pero inicialmente quisiéramos tu intervención en unos 5 minutitos sobre cómo ves el tema y cómo ves la respuesta a todas estas medidas de gestión de demanda para responder con la oferta de transporte público. ¿Qué tal, Liliana? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Aquí en el gobierno del estado de Jalisco implementamos diversas medidas, más que políticas públicas, yo sí creo planes y programas específicos, temas de sanitización y limpieza de unidades, que bueno, estos no cambian para nada el comportamiento, pero en temas ya de gestión de la demanda sí se realizó un trabajo muy fuerte de modificación de planes de operación y de modificación principalmente de rutas de transporte. Esto principalmente lo pudimos hacer porque coincidentemente logramos implementar el sistema de recaudo en el total de las unidades de la ciudad. Tenemos actualmente 4,800 unidades en operación, todas con un sistema de recaudo que nos brindó una información muy buena para conocer y dar seguimiento a la demanda.
Y esto además se sumó al uso de la tarjeta, a una migración ya, la figura del hombre camión en el área metropolitana de Guadalajara y en las áreas metropolitanas del estado desapareció y ahora todos son empresas. Al mismo tiempo implementamos ciertas medidas como rutas emergentes, horarios escalonados que se empezaron a implementar a partir de este lunes, y tenemos toda esta plataforma de información que nos está dando datos diarios. En un tema bastante interesante, lo que nosotros, digamos, al día de hoy podemos decir que casi todas las actividades productivas del estado están reactivadas, a un porcentaje, pero casi todas. Lo único que no ha regresado, digamos, a una operación parcial son escuelas, gimnasios, que a pesar de todo han estado comenzando, plazas comerciales han estado incorporándose ya a un 25%. Y esto lo que nos ha generado de una manera bastante sorpresiva es que no perdimos demanda en cuanto al transporte público. Estimamos que si acaso vamos a tener una pérdida de demanda de alrededor del 5%. O sea, hoy en día estamos en un porcentaje de reducción de demanda de alrededor del 25% sin escuelas, ¿no? Y por las mediciones previas, todo lo que son viajes escolares se lleva entre el 20 y 22%. Entonces, en un tema que yo sé que todas las ciudades van a tener realidades diferentes, pero por lo menos en el área metropolitana estamos viviendo con que al parecer vamos a perder muy poca demanda. Y eso es lo que nos lleva a un reto principal, que es cómo movilizar a la misma cantidad de usuarios con una oferta de servicio, y lejos de mejorar en los planes de operación y todo, me voy al tema de con una flota limitada en este momento, ¿no? En un momento en donde además tenemos una crisis económica importante, donde venimos saliendo, esperamos, de esta parte de tener índices de demanda así por debajo del 56%. Entonces, invertir en la renovación es complicado, y en una renovación tan inmediata para lograr, digamos, ocupaciones promedio que estén acordes a lo que ahora nos demanda la sociedad. Antes era confort, ahora es salud, ¿no? Entonces, es un tema muy extraño. Y en ese sentido, por ejemplo, implementamos horarios escalonados a partir del día lunes. La verdad es que el impacto ha sido menor. Eso es cierto, lo hicimos en coordinación con los empresarios de la ciudad. Sin embargo, intentamos mover el pico de la demanda por lo menos un 30% a diferentes horarios. El impacto ha sido menor. Digo, llevamos 3 días monitoreándolo con el día de hoy. Esperamos que eso genere algún cambio. Pero lo que sí nos ha generado es que los movimientos en ciertas rutas de la ciudad han cambiado bastante. Todavía no logramos identificar por qué es esto, pero al parecer una parte de la población ha decidido moverse en algunas otras rutas. Creemos que porque esas rutas tenían una oferta de servicio mayor, y que entonces el usuario, con tal de sentirse más seguro, se ha movilizado hacia esas rutas. Los viajes, en una situación también muy extraña, norte-sur de la ciudad, incrementaron, pero los oriente-poniente disminuyeron. Pero en la proporción total de los viajes, pues no perdimos, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros estamos revisando y que estamos viendo, que nos presentan un nuevo reto, que es cómo vamos a dar seguimiento a esta nueva realidad para tener ocupaciones menores de usuarios. Los horarios escalonados esperamos que nos den también una ayuda en cuanto a bajar la ocupación, pero hasta el momento, la verdad, lo vemos con un muy bajo impacto. Y sobre todo esto que Eleonora comentaba, ¿no? Si bien en otros continentes tal vez el balance entre la operación, entre la demanda y la oferta, pues nos lo da la tarifa, y siempre buscamos, como gente que hemos trabajado en este tema, tener ocupaciones razonables en las unidades. Ahora vamos a tener que buscar bajar eso, intentando no impactar la tarifa. Ese es el principal reto que tenemos, porque si lo hacemos de la forma habitual, quien va a terminar pagando las consecuencias de todo esto y terminar pagando por una ocupación menor va a ser el usuario. Entonces, temas de ahora volver a redefinir el concepto de subvención, por ejemplo, en el servicio, en la operación, ahora cambia de perspectiva. Antes, o por lo menos en América Latina, eso es visto como una mala práctica, y hemos tenido muchas experiencias negativas en ese sentido, pero parece que no está tan mal visto. El tema de volver tal vez a cambiar la perspectiva, de ya no pensar en unidades que puedan tener altas ocupaciones, y estas unidades que puedan albergar arriba de 125 pasajeros, sino ahora buscar
que las unidades establecían de menores dimensiones para tener mayor frecuencia, mayor velocidad, pero eso nos representa en más costos de operación. Entonces, para nosotros creo que la principal duda, y como lo estamos observando, es hacia dónde va el nuevo esquema de operación. Creo que vamos a tener que romper esta liga entre la tarifa y la oferta del servicio, volver a redimensionar literal el significado de la palabra subvención en transporte público y tal vez verlo como algo completamente necesario. Y sobre todo pensar en esto, ¿no? En aumentar la velocidad para disminuir la ocupación. Y en ese sentido vamos también a reinterpretar el tema de cómo mejorar en cuanto a la infraestructura. Creo que los carriles, o por lo menos en nuestro caso, sí vimos un aumento de la velocidad, eso también lo quería mencionar, un aumento de la velocidad de operación. Y sin ninguna mejora en la infraestructura, ¿no? Entonces, creo que todas estas mezclas nos van a dar un escenario en el cual nunca se ha vivido, nunca se ha tenido que operar bajo estas condiciones y que, pues bueno, también no va a ser una solución que se pueda generar en el corto plazo. Perfecto, Amílcar, muchas gracias. Yo creo que observando un poco, parece que tenemos preguntas muy interesantes del público. Veo alguna persona que tiene la mano levantada, pero les agradeceríamos que todas las preguntas las puedan mandar por el mecanismo de Q&A. De esa manera nuestro equipo también nos las puede transmitir. Entonces a la persona que tiene su mano levantada les agradeceríamos formular la pregunta con el Q&A. Entonces me gustaría tal vez tomar algunas preguntas del público y luego pasar tal vez algunas reflexiones finales. Pues cada uno ha tocado unos puntos diferentes, complementarios, y creo que hay unas preguntas muy importantes de las personas que están asistiendo que nos pueden ayudar a generar también reflexiones. Entonces, la primera pregunta, y tal vez esta pregunta se la quisiera dirigir a Leonardo y a Amílcar, porque tiene que ver con también la oferta de transporte público para responder a estas medidas de gestión de demanda. Entonces, la pregunta se refiere a cómo transitar hacia sistemas de transporte público responsivos de la demanda. Y digamos, esta pregunta tiene como una serie de aristas y para ustedes que están en las autoridades de movilidad y transporte, un reto gigante. Entonces, Amílcar y Leonardo, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, pues es difícil un poco ser tan responsivos en sistemas que son creados, digamos, de una manera con unas condiciones estables. Lo que hicimos en Bogotá fue empezar por sectores a tomar información, por ejemplo, a salud. Entonces era un esencial que necesitábamos mover y que antes posiblemente no lo teníamos tan presente. Y con esa información adaptar rutas para que pasaran por los hospitales, por los lugares, centros médicos, que cumplieran un poco con esa demanda. O sea, adaptar un poco la ruta que ya existía para que pasara más cerca del hospital y en los horarios en que ellos necesitaban salir, entrar. Pero en general, digamos, son pequeños cambios que se hacen a la ruta de acuerdo a esas demandas y esas necesidades específicas. En Bogotá también estamos mirando el tema de hacer rutas por demanda, pero digamos son unas rutas con unas condiciones totalmente diferentes y no es como el sistema de transporte público totalmente flexible, sino es unas rutas específicas para poblaciones que necesitan funcionar en otros horarios con unas condiciones diferentes y es parte de lo que se hace. Desde Transmilenio, pues se han adaptado esas rutas, pero no es que todo el sistema pueda llegar a ser totalmente flexible, porque sería muy complicado, sobre todo cuando tenemos contratos de operación con unas condiciones de tarifa, de kilómetros, que al cambiarles rotundamente muy cerca en el tiempo las condiciones, pues puede hacer es que no funcione lo que se previó y lo que se contrató. Gracias, Leonardo. Amílcar. Mira, nosotros aquí en Jalisco lo que generamos son rutas que nosotros le llamamos conexión médica, son rutas especiales para atender al grupo de usuarios del sector salud. Para los que no lo sepan, también desgraciadamente tuvimos ciertos casos de violencia a personal del sector salud en la ciudad, entonces por eso implementamos rutas especiales que solo son para usuarios del sector salud, además de, digamos, en el transporte convencional tarifa cero para ellos.
Sin embargo, sí es muy complicado. Digamos, la demanda ha sido razonable en estos sistemas, han tenido una buena recepción. Sin embargo, ya llevarlo a otros usuarios, a otras, digamos, a otros grupos se complica mucho más. Hemos intentado hacer temas con algunos corredores industriales en específico, ¿no? Trabajar con ciertos corredores para habilitar rutas específicas por horario. Es algo que se está trabajando al momento, que estamos haciéndole los levantamientos y que creemos que eso puede llegar a ayudar. También para mover los horarios específicos, o sea, no solo los horarios escalones que ya implementamos, sino el siguiente nivel es trabajar sobre corredores específicos con rutas muy bien delimitadas en horarios, digamos, que vayan acorde a sus ingresos y también así escalonar. Sin embargo, creemos que allá, digamos, más allá de eso, es muy complicado el tema de atender estos altos flujos de demanda, ¿no? Nosotros en el sistema actualmente hoy estamos atendiendo arriba de 2.5 millones de viajes. Entonces, va a seguir siendo el transporte público, y ahí yo tal vez un poco difiero de lo que de lo que se expuso antes. Yo sigo creyendo, y con los datos que nos muestra el transporte público, sí va a seguir siendo la principal modalidad para el desplazamiento en la ciudad, y tenemos ahora que atender o el cómo diferenciar la oferta del servicio para atender de mejor manera esta demanda. Muchas gracias, Amílcar. Y tenemos otra pregunta que tal vez tiene que ver más con los temas de gestión de demanda. Entonces me gustaría si Eleonora, Harriet y Bernardo nos dan sus perspectivas. Y la pregunta es, ¿qué medidas específicas tomar desde la perspectiva de la gestión de demanda para evitar la posible compra y mayor uso del automóvil, que Bernardo lo estaba mencionando como algo que ya estamos viendo en China? Entonces, tal vez quisiera empezar con Eleonora, luego Harriet y Bernardo, que nos puedan dar muy rápidamente sus perspectivas. Bueno, como comentaron, el tema de financiamiento creo que es uno de los principales puntos y principalmente para América Latina, ¿no? Tener conciencia de que realmente serán necesarios mayores recursos, ¿no? Entonces, cómo estos recursos van a venir, creo que esto es una larga discusión y que tiene muchísimas maneras de poderlas aplicar y discutir, como penalización para quien utiliza el vehículo, y etcétera. Pero sin duda creo que uno de los temas tocantes para nosotros en los próximos tiempos será cómo financiar el sistema de transporte, cómo realmente tornarlo viable de una manera de que algunos aquí de nuestros compañeros en el panel comentaron, de salir de un tema de comodidad para un tema de necesidad, de tener vehículos un poco más, de una capacidad un poco, digamos, un poco más de espacio del famoso distanciamiento social, pero evidentemente que eso toca de manera total el financiamiento de los sistemas. Y otro tema creo que es importante mencionar y que algunas ciudades ya lo están utilizando es el aumento del uso de la tecnología, con el control. Por ejemplo, hace unas 2 semanas en Noruega y en Austria ya empezaron, principalmente en los sistemas de ferroviarios, pero también en Noruega también en los sistemas de autobuses y de tranvías, la utilización, digamos que las ciudades siempre ofertaron la información de a qué hora pasa el bus, ¿no? Y la ruta. Y ahora una información adicional que están poniendo es la ocupación de los vehículos. Entonces creo que esa es otra información muy importante, ¿no? Cualquier aplicación que tenemos ahí de transporte, considerar cuál es la ocupación del vehículo, y esto puede ayudar al usuario. Ya está siendo usado, ¿no? Con mapas de calor. Creo que eso todavía nos requiere una cierta inversión. No inversión, porque nosotros en Latinoamérica pienso que ya la gran mayoría de las ciudades tiene recursos para hacer esto, pero todavía no tenemos el tratamiento de esta información, el tratamiento de este dato, pero el mapa de calor interno de lo que está haciendo en aquel momento, cómo está el vehículo, la ocupación del vehículo, lo que puede ayudar al usuario a identificar, espero el próximo bus, o
o no, me arriesgo, quiero ir de cualquier manera, pero por lo menos son opciones que están siendo dadas y creo que son experiencias bastante nuevas, es decir, tienen 2 semanas ahí de experiencia. Yo me atentaría a estos puntos, evidentemente que se habló mucho de la micromovilidad, no hay duda de que los operadores de estas ciudades también ya están trabajando en este sentido, de decirles, hoy con push en sus tecnologías, en sus aplicaciones, hoy es un día de sol, ¿por qué no utilice su bicicleta? Evidentemente sabemos que no todos van a poder utilizar una bicicleta, no todos los días, pero son acciones de intermodalidad que los propios operadores de los sistemas están promoviendo, evidentemente que tienen que tener un apoyo de las ciudades, como escuchamos el caso tanto de Guadalajara como de Bogotá, y sin duda el tema de transporte por demanda, que es un tema que todavía está, digamos, en sus primeros momentos en Latinoamérica, con experiencias bastante interesantes ahí en México, unas experiencias también interesantes en Brasil, pero que tienen un potencial de desarrollo principalmente para mejorar la eficiencia de los sistemas, incluyendo la eficiencia de los sistemas de Latinoamérica. Comentando un poco también lo que Bernardo hablaba de tendencias, creo que hay 2 tendencias bastante claras. Salió un reporte muy actualizado de BP junto con Arthur DeLillo, en el cual nos muestran tendencias de Norteamérica, ¿no? De América del Norte, de que hay una tendencia a ir al vehículo, pero tendencias europeas de ir al transporte público por tener absolutamente convencimiento de que el transporte va a mejorar la calidad de vida y que situaciones pandémicas en un ambiente, digamos, una atmósfera más limpia, menos contaminada, va a ayudar. Entonces va a ser mucho, el comportamiento que tendremos en Latinoamérica va a ser mucho de lo que se va a proponer y de lo que se va a discutir. Sin duda, si vamos a ir al modelo americano, de que van a utilizar más los vehículos, o al modelo de comportamiento europeo, de que hay un convencimiento que las ciudades tienen que respirar mejor y que esto puede contribuir para que no se repitan situaciones como estas. Muchas gracias, Eleonora. Tal vez escuchándote me quedé pensando y con los temas de tal vez el modelo norteamericano o el modelo europeo, tal vez está también un modelo intermedio. Y creo que la pregunta que nos formulaba la persona que le hizo era justamente qué medidas de gestión se podían tomar para evitar compra y mayor uso del automóvil. Y tal vez para Harriet y Bernardo me gustaría poner un énfasis en esa pregunta. Tenemos, creo que 10 minutitos para las intervenciones de ambos como máximo. Y es el tema de las motos, que en Latinoamérica también lo podríamos ver como una salida rápida, intermedia y de menor costo. Entonces, pensando en la respuesta de parte de ustedes, ¿en qué medidas de gestión se podrían utilizar para atacar este tema? Pensar en los autos, pero en las motos también, que es un riesgo importante que tenemos en la región. Harriet. Thank you so much. I think one of the things that almost everybody raised is that we have one of our big problems is the financial straits of transit. Everyone wants transit to not just survive, but to thrive. Long term, we want to move more people to take mass transit. The geometry of our cities is such, there's just nothing else that will serve, right? So a lot of cities now are really looking at or re-looking at congestion pricing for vehicles, right? With a dedication of the revenue from congestion pricing going to public transit. And I think this is a moment to do this. Few countries have the inequality that we have in the United States and in North America in general, but we have inequality everywhere. And one of the differences is who can telework and who cannot telework, who has to show up on the job. I think in almost every country, and but particularly, I think it's true in Latin America, that you can also root this conversation about congestion pricing in lowering the disparity and the inequality, because it's true that people who have the ability to drive are likely to get into their automobiles and perceive it as the safest way to travel, which makes everything worse for those who aren't in their automobiles. So the other thing is to look at prioritizing bus transit in terms of the street space and the right-of-way. In some cases, that might mean making it bus and bike lanes, but
but to, you know, in the name of equality, making the distribution of the public right-of-way more equitable in terms of who gets their share. So I think the congestion pricing in particular, you know, can be a very important thing, you know, at this particular moment, and no one can deny the difficulties that transit is going to have surviving, much less adding service, which we're all saying transit should add service to lower the crowding without additional serious revenue. And I think this is a source that people should absolutely be considering. There are other ways to do this that are less direct, like parking charges, like excise taxes on vehicles, on fuel charges. But I honestly think the congestion charge can be most targeted, and you might be able to start it in a smaller geography and expand it. But that is what I would recommend. And certainly a lot of US cities and other cities are considering it in this moment. Muchas gracias, Harriet. También puntos muy interesantes y creo que ahorita estamos hablando, digamos, todo esto va también en temas de financiamiento, de incentivos, cobros, cómo se financia el transporte público. Hemos cubierto unas áreas interesantes. Bernardo, sobre tus ideas, propuestas sobre qué herramientas de gestión podemos tener en particular para desincentivar, digamos, en este momento la compra y uso de vehículos y motos. ¿Qué ideas nos puedes compartir? Sí, bueno, yo creo que efectivamente, como dice Harriet, hay, digamos, yo creo que los tres factores más importantes son el tiempo, la seguridad y el costo. En cuanto al tiempo, bueno, pues si de alguna manera logramos que los modos fuera del automóvil sean más rápidos, vamos a lograr empezar a atraer, bueno, desde luego darle un mejor servicio a los que ya actualmente lo usen, que son muchísimos, son la mayoría de los viajes afortunadamente todavía se hacen en transporte público y no motorizado. Entonces, bueno, el tiempo es fundamental, ¿no? Y ya lo decía Harriet, dándole prioridad en la calle. Creo que ya tenemos que pensar las calles más como sistemas multimodales donde el desempeño se pueda medir de acuerdo a la cantidad de personas que se trasladan, ¿no? Y eso va a empezar a darle mucha más prioridad a los sistemas compartidos que al individual. En cuanto a seguridad, bueno, es muy importante sí que se sigan todos los protocolos de sanitización en el transporte público, de la sana distancia, aunque obviamente ya lo hemos mencionado muchas veces, hay el tema del financiamiento, hay que encontrar maneras de lograr esto, de que finalmente el servicio no disminuya su calidad, sino que por lo menos la mantenga y que sobre todo en el tema de salud podamos lograr esta seguridad y también de paso disminuir cuestiones como el acoso sexual y otras cuestiones inaceptables, ¿no? que pasaban. Entonces creo que ahí también puede haber una gran oportunidad, pero sí tenemos que encontrar la manera del financiamiento, ¿no? Y en cuanto al costo, bueno, quizás el automovilista, bueno, ya que está dispuesto a comprar un automóvil no sea tan importante, pero sí podemos empezar a lograr, como decía Javier, que haya mecanismos de financiamiento, ya también lo decía Leonora, de alguna manera, por ejemplo, en el caso de México, la tenencia que se quitó hace algunos, que se volvió, digamos, materia estatal y también cambió mucho sus reglas. Creo que sería muy interesante que tuviéramos otra vez una tenencia tal vez digamos más homologada y que también esos recursos se utilizaran para financiar el transporte público, ¿no? Creo que el gobierno a nivel federal tendría que tener una posición mucho más activa, pensar tal vez en un plan de emergencia post-COVID del transporte público a nivel nacional y buscar dentro de estos mecanismos, ya sea cargos por congestión, a lo mejor un paquete de acuerdo a las ciudades, una batería de diferentes opciones, cobro por congestión, estacionamiento,
tenencia, en fin, ¿no? Hay que ver las diferentes maneras, pero yo vería esas tres variables como fundamentales. Y en el caso de las motocicletas, bueno, sí es un tema que definitivamente va a ser, digamos, yo me temo que sí vamos a ver un aumento, y también creo que debemos de tener algún tipo de control a nivel política pública para que, por ejemplo, es increíble que los anunciantes de motocicletas, Electra y otros, digan, aquí está la alternativa para escapar del transporte público, ¿no? A nivel gubernamental creo que también tendría que haber una política de decir, bueno, qué se puede, digamos, a nivel de empresas que pueden anunciar y cómo lo pueden anunciar, y también concientizar sobre los riesgos en cuanto a emisiones y en cuanto a seguridad que conllevan las motocicletas también, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. Creo que con esto vamos ahora como en tiempo en tener estas primeras discusiones, también tomar un par de las preguntas de nuestros asistentes. Y con esto quisiera tal vez tomar 5 minutos para algunas reflexiones finales y también luego pasar la palabra a Iván, que creo que vamos a ver los resultados de las preguntas que planteaste al principio entre las personas que asistieron el día de hoy. Digamos, creo que como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, en el sentido en que se están tomando un montón de medidas y al final el tema del financiamiento de transporte público, que siempre ha sido la piedra angular. Creo que aquí lo que se está viendo es que cualquier cosa que estaba pasando pre-COVID se acentuó con COVID, y los problemas de financiamiento de transporte público que ya venían y que eran una necesidad, pero que tal vez no estaban como tan apremiantes. Muchas de las intervenciones que ustedes han planteado nos han conducido ahí. Creo que me gustaría señalar ese tema. Y también tal vez el rol que hay en las entidades de gobierno y en todos los actores que actuamos en este tema, de por una parte el control, incluso en lo que decía Bernardo, pues los mensajes que se están dando a partir de ese sector privado, etcétera. O sea, hay elementos vía control y vía regulación pues muy relevantes y que algunos están funcionando, otros todavía por pensar. Y por otra parte, pues está este sector de los incentivos, que en medidas de gestión pues tenemos una gama amplia y pues algunas medidas que se han implementado como las que nos comentaron nuestros panelistas el día de hoy. Y quisiera también permitirme como unas reflexiones finales, tal vez viendo desde pues, como experiencia en trabajo en esto y también de escucharles, y creo que había algunas preguntas o algunos comentarios en el chat al respecto. Uno tal vez, como decían, este tema pues ha reflejado este tema de la inequidad y de pues quiénes pueden teletrabajar, quiénes no, y al final creo que también quiénes podemos gestionar o a quiénes estamos gestionando, a quiénes no. Digamos, creo que Leonardo comentaste algo que dije, dejémoslo ahí como un tema que es importante capturar. Todo el sector informal, que hace una parte muy importante del sector económico en nuestros países en Latinoamérica, ese sector, ¿cómo lo pensamos gestionar? Creo que ahí hay una reflexión, digamos, muy importante que me gustaría poner sobre la mesa para todos nosotros, pero también todas las personas que están asistiendo. El segundo, claro, estamos pensando en gestión de los viajes de trabajo. En muchas de nuestras ciudades, el componente de viajes de trabajo se hace también, digamos, por el sector masculino de la población, y de alguna manera estamos viendo que viajes de mujeres tienen otra dinámica. Entonces también cómo estamos pensando en esas políticas o en esas acciones y su impacto en términos de género es otro tema que me gustaría, digamos que lo veo como temas que tenemos como un poco para actuar en nuestras decisiones. Y también, pues retomando, y creo que esto le puede dar apertura ahora a la presentación de Iván, cómo podemos seguir fortaleciendo este link y esta comunicación entre el gobierno y el sector privado,
justamente porque es, digamos, es un facilitador de la implementación de políticas y al mismo tiempo como un incentivador. Entonces, en medidas de gestión de demanda, de oferta, ahí tenemos una comunicación que es muy importante de fortalecer y que creo que todos nuestros panelistas en mayor o menor medida trataron este punto como algo que se ha empezado y que hay que aprovechar hacia adelante. Entonces, con estos comentarios que sin duda no recogen toda la riqueza de la discusión y muchísimos temas que se han mencionado hoy, me gustaría pues agradecer a Leonora, Harriet, Amílcar, Bernardo, Leonardo, a Iván también por la introducción y pues por todas sus contribuciones, porque son ideas y experiencias del ámbito de trabajo que sé que para todos y todas ustedes es muy intenso en su día a día y estamos tratando de llevar la cosa a que nuestro sector funcione y aprovechar esta oportunidad para que funcione mejor. Entonces les agradezco enormemente también separar su tiempo en sus agendas para darnos estas ideas y estas impresiones hoy. Y con esto, Iván, te paso la palabra para que nos muestres los resultados de la encuesta que hiciste al principio y también algunas reflexiones finales que nos lleven al cierre de la sesión de hoy. Claro que sí, Liliana, muchísimas gracias y nuevamente muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, Leonardo, Amílcar, Eleonora, Harriet, Bernardo, han sido reflexiones impresionantes. Y vamos a ver entonces algunos de los participantes que nos hicieron favor de responder las preguntas de Menti, en donde veíamos y preguntábamos si los planes de movilidad en sus organizaciones públicas y privadas, en las ciudades específicamente en su país, eran obligatorios, ¿no? Y entonces vemos ahí pocas respuestas, no tantas tal vez como esperábamos, pero vemos que en la gran mayoría no. Y eso es parte de las investigaciones, los datos nos demuestran que hasta el día de hoy, si bien la movilidad sigue siendo parte de los derechos de la ciudad, también hay una responsabilidad que debemos asumir desde las organizaciones públicas y privadas de lo que generamos. Entonces, en la gran mayoría no hay los planes de movilidad, y ya lo mencionaba Leonardo Vázquez, el caso de Bogotá y también de Medellín son muy impresionantes. En las siguientes láminas podemos ver el otro resultado. Estábamos también preguntando si su organización cuenta con un plan de movilidad organizacional, ¿no? Ya independientemente si fuese obligatorio o voluntario, ¿no? Y entonces, otra vez vemos que la gran mayoría de las organizaciones, desde el plan y diseño, tampoco afrontan esta responsabilidad y esta corresponsabilidad en las ciudades para mejorar y obtener además grandes beneficios de hacerse cargo de esta movilidad, ¿no? Esto también nos refuerza un poco lo que vemos en las investigaciones, ¿no? Y la última pregunta que habían lanzado era si su organización cuenta con un plan específico que contemple la gestión del personal y su movilidad ante COVID. Aquí vemos ya un cambio interesante, ¿no? En donde vemos que varias empresas sí han tomado ya responsabilidad a partir del tema de COVID para poder hacer esta gestión, y nos da muchísimo gusto, aunque bueno, pues de acuerdo, digamos, a esta pequeña encuesta, vemos que varias todavía no. Entonces, es una excelente oportunidad, precisamente creemos, para hacer este cambio. Desde ahí aprovechamos para comentarles que WRI México, a través de su plataforma Propulsity, lanzó una guía de movilidad organizacional, que es un instrumento que busca apoyar a las organizaciones, tanto públicas como privadas, para la gestión de su movilidad. Es una guía que compila investigación, que compila 7 pasos desde el diagnóstico hasta la implementación de acciones para que cada organización pueda tomar parte de esta responsabilidad. Precisamente 2 de los temas que se tocaron y que destaco más que nunca es el tema del financiamiento, el tema de la comunicación, es decir, todas estas medidas que estamos hablando en un nivel técnico de gente que llevamos trabajando esto muchísimos años, lo entendemos muy bien, pero cómo se lo comunicamos a nuestros familiares cercanos, a nuestra comunidad, sobre las necesidades de poner medidas como cargos por congestión u otras que se comentaron aquí, o de esta misma responsabilidad. Y el segundo tema es el tema de financiamiento, y precisamente nos despedimos no sin antes hacerles la invitación a nuestro próximo panel, que es a las 12:30, y que precisamente es un conversatorio sobre financiamiento sostenible de la movilidad en la nueva normalidad, en la que contaremos con la participación
de Carlos Cadena Gaitán, el secretario de Movilidad de Medellín, Diego Monraz, secretario de la Secretaría de Transporte de Jalisco, vicepresidente de la MAM también, Luis Enrique Moreno, director de Movilidad de León, Sergio Forte, de la Banca de Inversión de Banobras, Antonio Huerta, especialista en finanzas del sector de transporte, John Orbea, líder de movilidad eléctrica del programa de la ONU para el Medio Ambiente, y Lina María Mondragón, su directora de financiamiento con organismos multilaterales y gobierno. Va a estar moderando por parte de la sociedad civil Marta Gutiérrez, secretaria general de Decimos. Y bueno, pues pueden encontrar el link también para registrarse en nuestras redes sociales y en la sección de preguntas y respuestas. Y recordarles también que estaremos concluyendo la semana de movilidad el jueves 25 con 2 paneles muy interesantes sobre movilidad incluyente y perspectiva de género, y uno más sobre las oportunidades para impulsar la logística urbana. Agradecemos nuevamente a nuestros aliados y organizadores, DID, CAF, CEPAL, Embajada Británica en México, GIZ, ICM, The Climate Resilience Project, UAM y WWF, y a nuestros aliados temáticos AMTM, ITDP, Mujeres en Movimiento, Red Simus, AMAM y LAMPACT. Pues para llevar a cabo esta transmisión también hay un equipo que está detrás de esto. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.